Muy buenos días a todos y cada uno de los asistentes que se encuentran hoy con nosotros en este espacio de reflexión que hemos organizado desde Uniminuto sede Bogotá en el marco de una estrategia que hemos venido desarrollando desde los posgrados Uniminuto. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante. Tenemos un panel de expertos donde vamos a hablar específicamente de la educación en entornos virtuales, un desafío pedagógico, un tema crucial en estos momentos para la educación no solo en Colombia, sino en el mundo. Se encuentran con nosotros en este momento un poco más de 80 asistentes. Sabemos que hay personas no solo de Colombia, sino del resto del mundo. Entonces, bienvenidos. Arrancamos en 2 minutos ya propiamente con las preguntas que nos implican en este panel. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Retomo nuevamente el saludo que hacíamos hace un momento. Vamos a arrancar ya nuestro panel de expertos Educación en entornos virtuales, un desafío pedagógico. En nombre de Uniminuto sede Bogotá, le damos las gracias a cada uno de los asistentes que están aquí con nosotros y por supuesto a las personas que nos acompañan. Mi nombre es Nelson Bedoya, actualmente soy vicerrector académico de la sede de Bogotá. Eh,
esta estrategia que estamos trabajando el día de hoy la venimos desarrollando desde hace 3 semanas, ya este es nuestro tercer webinar, y pues lo que estamos buscando es trabajar temas de actualidad que nos interesan a todos, y buscamos con esto aportar al mejoramiento de la educación superior en Colombia en estos momentos que se nos presentan distintos retos. Nos acompañan en el panel 3 personas con experiencia, reconocidas en el gremio, que han podido desarrollar distintas experiencias de manera particular desde la innovación, desde la educación virtual, desde la educación mediada por las TIC, y pues son ellos básicamente los protagonistas los que van a hablar. Quiero presentar brevemente a cada uno de ellos. Se encuentra la doctora Marelén Castillo. La doctora Marelén Castillo actualmente es nuestra vicerrectora general académica del sistema universitario Uniminuto. Lleva más de 15 años en estos temas de educación virtual. Ella fue la persona que inició lo que se conoció inicialmente como el Instituto Virtual y Distancia. Posteriormente fue nuestra rectora y fue la que desarrolló, la rectora de la Rectoría Virtual y Distancia, fue la que desarrolló todo el proyecto de lo que conocemos como el gran crecimiento regional de Uniminuto en temas de distancia tradicional. Es doctora en educación, bueno, y tiene una gran experiencia, ya la conocerán en lo que sigue de este espacio que tenemos. Bienvenida, doctora Marelén. Muy buenos días, doctor Nelson, muy buenos días a cada uno de los participantes. Un gusto ver a Fernando, compartir con Adriana, y bienvenida a todas las personas que nos acompañan en estos momentos, que nos integran a hablar de un tema de interés para todos. Esperamos que en el transcurso de esta hora y media podamos compartir, seguir aprendiendo y transferir conocimiento. Gracias. Gracias a ti, Marelén, por aceptar la invitación. Se encuentra con nosotros también la doctora Adriana Gutiérrez. Ella es consultora en temas de innovación y conocimiento, es directora de Sinnova, con más de 15 años de experiencia en el liderazgo, diseño e implementación de políticas y proyectos de innovación en educación, tecnología, propiedad intelectual. Ha ocupado distintos cargos en el sector público y privado. Recientemente era gerente de educación y cultura de Colsubsidio, fue secretaria de Ciencia y Tecnología de Cundinamarca. Bueno, una persona con bastante experiencia que sin lugar a dudas también nos va a aportar mucho el día de hoy. Adriana, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Puedes ajustar tu micrófono, Adriana? No se escucha. ¿Aló? Ya, perfecto, te Gracias. escuchamos. Un saludo muy especial para todos, a mis amigos panelistas, a toda la comunidad Uniminuto. Un agradecimiento muy especial por esta invitación, muy importante en estos momentos de la historia. Gracias a ti, Adriana. Y finalmente se encuentra con nosotros Fernando. El doctor Fernando se ha desempeñado en cargos relevantes, posiciones ejecutivas por más de 30 años de carrera profesional. Ha consolidado todo su trabajo en torno a plataformas, proyectos destinados a transformar la educación en América Latina. Es consejero en diversos proyectos educativos. Bueno, ha estado viviendo en distintas partes del mundo. Ha estado en Miami, Medellín, Sao Paulo, México. No sabía que fue futbolista profesional y además director técnico de la Federación Mexicana. Ese es un dato bien interesante. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación, y para mí es un honor, primero, estar vinculado con la organización de Uniminuto, segundo, reencontrarme con mis amigas Marelén y Adriana y compartir con ustedes, y primero que nada espero que todo el mundo esté sano conviviendo en estos momentos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Fernando. Bueno, entonces les propongo que arranquemos. En este momento se encuentran con nosotros más de 100 personas vinculadas, tenemos más de 258 registros,
personas que están ingresando, pero vamos a ir avanzando en nuestra propuesta. Entonces, precisamente, a propósito del título de nuestro panel, Educación en entornos virtuales, un desafío pedagógico. Yo quisiera que ustedes, cada uno de ustedes me mencionara cuál consideran que en este momento es el principal desafío pedagógico en el desarrollo de procesos educativos mediados por TIC, pero particularmente en un contexto como el nuestro, el colombiano y obviamente el latinoamericano. Empecemos por la doctora Adriana. Pues Nelson, yo creo que hay varios desafíos, o sea, los desafíos son del orden institucional, son del orden social, individual, tanto para los docentes como para los alumnos en general, pero creo que uno de los principales retos que tenemos es el poder desarrollar un modelo sistémico en donde de manera armónica y organizada se logre primero generar unas estrategias didácticas que motiven al estudiante, que logren que el estudiante efectivamente se conecte con esa nueva forma de aprendizaje y que puedan tener las herramientas suficientes para efectivamente contar con una información propicia que les permita crecer en su entorno. De otro lado, desde el punto de vista institucional, y repito, como un desafío que tienen las instituciones, es el de crear ambientes propicios para que la comunidad que haga parte en este uso de las tecnologías puedan tener espacios de flexibilización, de dinamización y sobre todo de innovación, donde se puedan conectar con diferentes prácticas. Recordemos que la pedagogía en sí tiene su esencia en poder compartir las prácticas dadas en el aula, y desde esa perspectiva se vuelve importante rescatar incluso esa historia que nosotros teníamos como país. Recordemos el tema de las normales, que en un tiempo determinado fueron fundamentales para la formación docente, y que básicamente se concentraban precisamente en el desarrollo pedagógico. Obviamente con unos nuevos lineamientos, con una nueva estructura que hoy tenemos a nivel no solamente nacional, sino global, debemos recuperar esa clase de experiencias y crear nuestros laboratorios propios, es decir, cada institución debe permitir que los docentes conversen, que los docentes practiquen y sobre todo que pongan sobre la mesa esta clase de prácticas. Hay también un desafío muy importante desde nuestra sociedad que tiene, creo yo, dos puntos fundamentales. Uno es el cultural. Hemos venido, digamos, creciendo como sociedad y entendiendo la dinámica de la tecnología en la educación, pero al mismo tiempo aún tenemos que trabajar en esa convivencia que debe existir con estas nuevas herramientas, y debemos a su vez entender que el rol que juega el docente, que el rol que juega el alumno es un rol complejo que requiere de organización y planeación permanente. Y hay otro desafío muy grande que ya es el político institucional público, donde también se debe permitir generar políticas, regulaciones y lineamientos que puedan ser compatibles con esas necesidades que afronta hoy nuestra sociedad, y en este sentido donde todos hemos tenido que salir a utilizar estos medios como una forma de subsistencia. Entonces, desde ese punto de vista, ahí en nuestra sociedad y en nuestros gobiernos existe también un desafío para generar esos lineamientos. Por supuesto, también los hay de parte del docente, y del docente no es más y no es menos sino flexibilizarse y convertirse en ese orientador y catalizador de conocimiento. Por ello, ahí también existen una serie de posibilidades y de necesidades que estos docentes deben tener. En el caso de los estudiantes, por supuesto, concientizarse de su rol, de su responsabilidad de autogestión y podérsele brindar todas esas herramientas necesarias para que efectivamente puedan tener no solamente un acceso, sino todo un de contenidos que les permita asumir el reto que tienen al enfrentar estos modelos.
Muchas gracias, Adriana. Tú nos das varios puntos. El tema del desafío que tenemos como sociedad, todo lo que tiene que pensarse desde los sistemas de gobierno, el papel del docente, el papel del estudiante. Y aprovecho precisamente para saludar en este momento. Hay varias personas vinculadas con nosotros desde Perú, desde Barcelona, reportan también audiencia. Y como bien decíamos, este es un desafío que tenemos en este momento a nivel global. Entonces, Fernando, desde tu perspectiva, frente a esta misma pregunta, ¿cuál consideras tú que es el principal desafío pedagógico en estos momentos? Sí, bueno, primero hay que estructurar bien el momento, ¿no? Es decir, es la disrupción más grande en educación que ha ocurrido probablemente en la humanidad y está afectando en diferentes dimensiones a prácticamente todos los que estemos vinculados a la educación. El impacto más inmediato, ciertamente, es de que los estudiantes van a aprender menos porque al remover la estructura que viene de las escuelas, pues evidentemente van a olvidar cosas que probablemente habían aprendido. Hay muchos estudios que hablan de esto, lo que ocurre durante las vacaciones, pero esto es probablemente de mayor impacto. Pues hay también estudios que hablan de que los estudiantes están con un máximo de 3 horas dedicadas a temas de aprendizaje, con poca estructura, con intervención. Entonces, estamos en la necesidad de establecer formas alternativas de educación. Estamos también viendo cómo es necesaria la participación activa de los padres y las madres de familia en la educación y el tipo de apoyo que van a necesitar. Y también estamos viviendo un momento de gravísima inequidad que va a hacer las brechas todavía más profundas. Es decir, si en Latinoamérica estábamos aprendiendo poco, pues en este momento los pocos que tienen acceso a dispositivos individuales, a conectividad, a experiencias de aprendizaje, pues van a hacer que la brecha contra los que no tienen acceso todavía se manifieste. Entonces, el reto primero es enorme. Segundo, pues hay que mirar la respuesta a este reto flexibilizando los aspectos cognitivos con los aspectos emocionales y de seguridad, entendiendo que la labor del docente, de la profesora, del profesor, ya no es una labor sola, ¿no? Es decir, antes era una actividad donde cerraban la clase y todo estaba bajo su control y pues eso ya se rompió y yo realmente estoy convencido de que difícilmente vamos a poder regresar a una estructura homogénea. Imaginemos volver a traer estudiantes y meterlos en un salón de clases donde de alguna manera caminaban todos más o menos ordenadamente al mismo ritmo y ahora los vamos a meter con unas divergencias enormes de ritmo, de experiencia, de intereses, de autonomía. Y creo que digerir todo esto pues va a requerir un cambio profundo en la forma en la que identificamos esas inequidades, intervenimos inteligentemente y actuamos en un ecosistema mucho más coordinado, donde ya no es solo el docente, sino es una combinación de la institución, el docente, la tecnología, los propios padres en caso de niños más pequeños. Entonces, creo que poner el contexto del momento que estamos viviendo y las fracturas es muy importante y que la respuesta va a tener algunos aspectos positivos. Siempre habíamos aspirado por más autonomía, siempre habíamos aspirado por una participación más activa de padres y de madres, pero lo que no estaba en los planes es esta brecha enorme y esta inequidad y creo que eso es el punto más importante. Muchas gracias, Fernando. Tú tocas dos temas claves, que es el tema del aprendizaje, y afirmas que quizás vamos a tener menos aprendizaje en este periodo de tiempo. Y tocas el otro tema muy fuerte para nosotros en América Latina, ya lo estamos viendo sobre todo en educación básica y media, pero también en educación superior, todo el tema de la inequidad, de las brechas, algunos que tienen la posibilidad de acceso a la conectividad, a los recursos y otros que
definitivamente están lejanos. Pero yo creo que aquí la experiencia de la doctora Marilena es muy importante, sobre todo por el ejercicio que ha logrado consolidar en los últimos años de llevar educación a aquellas regiones apartadas del país. Desde ese punto de vista, ¿cuáles retos serían los que tú identificas propiamente en este momento? Bueno, gracias Nelson. No sé si ya están viendo la portada de una presentación que estoy compartiendo, ¿no? No la estamos viendo. Ya miramos cómo la... Ya les comparto. Bueno, lo que tú acabas de plantear es fundamental, lo que plantean los compañeros. Lo que quiero es, como ese me sale siempre que me hacen estas preguntas y por la pasión que tengo, siempre me sale que el profesor, el lado de profesor. Entonces hice no presentación en PowerPoint, sino unas diapositivas que quiero presentarles con unas pequeñas ideas que las tengan, me aflora de diseñar, de presentar, de compartir. Entonces quisiera compartirles algunas ideas de ese ejercicio. No sé si ahora sí ya estamos viendo. Sí, se ve bien. Sigue. Gracias. Bueno, entonces, frente a esos grandes retos que tiene el aprendizaje, hay algo que me parece fundamental, y es que debemos incluir aprendizajes de orden superior que ayuden a vivir la incertidumbre y la complejidad. ¿A qué me hago referencia o qué hago referencia con eso? Los desafíos pedagógicos, lo han mencionado los compañeros en estos tiempos, son muy grandes y requiere de nuevos procesos educativos, pero nuevos procesos educativos donde nos forzaron a ser mediados por la TIC. Seguro que veníamos haciendo el camino y hay veces decíamos es el futuro y uno me contestaba no, ya es el presente. Yo hoy es el hoy, así como suena, hoy es el hoy. Ya, de un momento a otro nos tocó. Entonces, ¿qué pasa esto? Hay muchas implicaciones y quiero dejar algunas ideas de orden lógico. Es que hay que tener un pensamiento crítico y ese pensamiento crítico embarga que tengo que tener diferentes puntos de vista de cómo organizo los conocimientos y cómo los presento. Anteriormente creo que teníamos una generalidad, lo decíamos, teníamos un modo estándar de hacer las cosas. Ahora nos invitan a tener otro modo de pensar, de organizar los conocimientos, de cómo ordeno mis conceptos, mis ideas, cómo las presento. ¿Qué implica todo esto? Un análisis de una nueva realidad. Implica una comunicación compleja. Siempre la hacíamos un receptor, un emisor y que entiende y que decodifico, pero ahorita hay otros canales de comunicación. Implica tomar decisiones, solucionar nuevos problemas. O sea, no solamente el que tengo que tener conectividad, tengo que tener un equipo, pero yo qué puedo hacer con conectividad y un equipo si no tengo contenidos dispuestos para ser usados. Pero no contenidos por contenidos o por tener información, sino contenidos que me permitan generar procesos de aprendizaje, crear nuevos escenarios, situaciones alternas, estimular el desarrollo integral del conocimiento. Todo esto con habilidades y actitudes, emociones. En este momento creo que las emociones es lo más fuerte. Crisis, incertidumbre, desconocimiento del futuro. ¿Cómo vivo esos contextos sociales que se vuelven muy heterogéneos? Ya no es el homogéneo del salón de clase donde llegan 20, 40 y doy lo mismo. Ahora tengo unos contextos heterogéneos y cambiantes totalmente. ¿Qué supone? Todo esto supone una reestructuración que entendemos por conocimientos, por fuentes y criterios de la verdad. Todo esto implica una nueva concepción. ¿Cómo entiendo la naturaleza? ¿Cómo entiendo mi entorno? ¿Cómo hago un ejercicio nuevo? Pasar de lo individual a lo colectivo. Miren que que es un tema que hemos trabajado en todo el mundo, llegando a lo colectivo, a trabajar por el otro, es algo que trasciende fronteras y va también al proceso de formación, al proceso educativo. ¿Cómo llevo?
esa colectividad. Y es lo que estamos haciendo hoy, compartimos, hoy tenemos el Plan Padrino del Ministerio de Educación, nos llaman otras instituciones, las entidades desarrolladoras, todos quieren poner al servicio de la comunidad. ¿Para qué? Para manejar esta complejidad y esta incertidumbre. ¿Qué requerimos? Conocimientos, actitudes, habilidades, más que tener aprendizajes aislados. ¿Qué necesitamos? Claro, trabajo en equipo. Eso es lo que necesitamos, trabajo en equipo, colaborativo y cooperativo. Aquí hoy no es dueño de nada. Hoy todos somos dueños, hoy todos tenemos que trabajar por el otro. Hemos venido trabajando en Uniminuto una palabra constante que es seamos complementarios. Y hoy vemos que esa palabra ha tomado toda una lógica y ha tomado un impulso, en la complementariedad, cómo trabajamos el uno por el otro. Y para terminar, hay unas características pedagógicas que quiero compartir que son unos nuevos retos claves para el ejercicio. ¿Cómo hacemos la personalización del aprendizaje? ¿Cómo prestamos atención a todo eso previo que tiene el estudiante, a su rol, a su contexto, a sus necesidades y capacidades? Eso ha sido un discurso y muchos estudios de que todos no aprendemos de la misma manera. Pero entonces, ¿cómo a través de este momento coyuntural donde nos ponen las tecnologías al servicio, podemos aprovecharlas para que de sus diferentes concepciones de vida, contextos, modelos de aprendizaje, todo lo que, el cómo aprendemos se haga efectivo? Estrategias de aprendizaje activos mediados por las TIC, porque es algo en que yo creo que coinciden mis compañeros, que las TIC no son nada, es una mediación, necesita de contenido, necesita de un proceso de formación. Lo decía al inicio, puedo tener conectividad, puedo entregar el equipo y los contenidos y lo que quiero compartir, ¿qué es lo que quiero compartir? Hay tanta cosa libre, pero ¿cómo me contribuye todo eso que tengo, toda gestión del conocimiento al proceso de formación de nuestros estudiantes? Entonces, esas estrategias de aprendizaje activo mediadas por las TIC. Y por último, ¿cómo hacemos una pedagogía digital? Hablábamos de la tercera revolución, de la cuarta revolución industrial, de la era digital, y hoy estamos en esa era digital. ¿Cómo hacemos que esto se convierta en una experiencia educativa para aprender haciendo? Porque nos tocó aprender haciendo. Entonces, para cerrar, solamente decirles que antes de hablar del principio de desarrollo pedagógico, un reto es la cobertura, el acceso al Internet para poder disminuir la brecha digital. Definitivamente, esto es lo que son algunos apuntes y eso es, tenemos que seguir con el acceso y la cobertura, con todas las dificultades sociales que vamos a tener. Son las de nosotros, les comparto, tenemos una sala de crisis en Uniminuto y vivimos analizando y cómo ayudamos al estudiante y cómo es el alivio y cómo hacemos para que permanezcan. Entonces, ahora tenemos todos los insumos. Tenemos un futuro incierto, tenemos que apoyar a nuestros estudiantes en ese futuro. Gracias. Tú cierras con un tema clave para que todos han tocado de alguna manera, el tema de la equidad, del cierre de brechas. Yo tomé nota de tres palabras que han girado en cada una de las intervenciones de ustedes. La primera, de alguna manera los tres hablan de nos forzamos, veníamos hablando de una disrupción con las tecnologías y aparentemente preparados, pero de un momento a otro amanecimos con una situación para la que no estábamos 100% preparados y desnudó muchísimas cosas, precisamente lo que tiene que ver con equidad, con la mediación del aprendizaje, como lo mencionaban ustedes, y de alguna manera ustedes concluían con tres ideas. Adriano nos hablaba de innovación, Fernando nos hablaba de disrupciones y tú, Marilén, nos hacías énfasis en otros modos de relacionarnos, de pensar, de la inteligencia colectiva. Desde ese punto de vista yo quisiera ampliar un poco esa inquietud con lo siguiente. Nosotros sabemos que actualmente hay muchas plataformas, todos tenemos un aparato de estos, tenemos equipos en las casas, dispositivos, diferentes formas de comunicarnos, que hace que la comunicación sea pues más expedita. Pero ¿qué aspectos hay que tener en cuenta? Porque como bien lo decía Marilén, eso no es suficiente. ¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta, además de la conectividad, cuando hablamos de educación mediada por las TIC?
Arranca, Fernando, por favor. Vamos a hacer disrupción, no por las damas. Bien, bueno, creo que sí, evidentemente presenciamos un bombardeo de soluciones, plataformas, contenidos que empezaron a llegar y se ofrecieron a instituciones, a gobiernos, y simplemente curar esto ha sido un desafío enorme, ¿no? Saber qué es pedagógicamente legítimo y qué es tecnológicamente apropiado y cuál es la relación costo-beneficio que esto va a tener. Entonces, yo parto de esta idea de que la innovación, las plataformas, las tecnologías ya existen. Hay muchísimos ejemplos en el mundo y en América Latina de un uso efectivo de tecnología. Yo creo que el problema no es la tecnología, el problema es cómo integrarnos en contextos que promuevan un mejor aprendizaje. Y en ese sentido, otra vez vuelvo a este punto que me parece fundamental. No es lo mismo el impacto que están teniendo las niñas que los niños. No es lo mismo el impacto que están teniendo niñas con padres que no tuvieron educación que las niñas que sí tuvieron o que tienen padres con educación. No es lo mismo quien está en un entorno de discapacidad o de violencia. Y entonces, ¿cómo efectivamente integrar la tecnología? Pues básicamente tiene que ver mucho con llevar el aprendizaje al mismo nivel, al menos, de cómo viven. Entonces, si estos niños y estas niñas, estos estudiantes hoy son capaces de usar tecnología para el entretenimiento, son capaces de usar tecnología para comunicarse con sus amigos, son capaces de usar tecnología para establecer agendas, cualquiera que sea el nivel de uso de tecnología que hoy tienen en su vida, ese es el piso en el cual la educación debería estar equiparando. Entonces, las comunicaciones entre docentes y alumnos al mismo nivel que lo que tienen en otras redes sociales. La programación y el consumo de contenidos. Esta idea de que va primero Maslow que Bloom, es decir, hay que preocuparnos por las necesidades fisiológicas y de seguridad antes que por las cognitivas y de avance de contenidos. Entonces, al final, lo que tenemos de dónde echar mano, ese es el punto. Existen opciones, existen tecnologías, existen escenarios, pero no todos pueden acceder a ellos y no podemos pensar que hay una respuesta lineal que resuelve todos estos problemas. Entonces, creo que el mayor reto es esta mirada de decir, ok, tenemos primero que poner al centro a las niñas y a los niños, su contexto. A partir de ahí, entonces, ver pedagógicamente, poniendo a Maslow antes que Bloom, dónde están sus necesidades de salud, de seguridad, fisiológicas, después las cognitivas, las emocionales, y en ese paquete encontrar las rutas que los llevan al mismo nivel de acceso de tecnología, y entonces, pues esto lo que obliga es a tener una mirada muy amplia, ¿no? Entender la pedagogía, la tecnología, los recursos financieros, tomar decisiones en balance de estas fuerzas que pocas veces se pueden balancear por sí solas, porque la tecnología muchas veces va en conflicto con los recursos que tenemos, o pensamos que una tecnología cierra las brechas por sí sola y solamente cierra brechas para algunos, o amplía las brechas y pedagógicamente a lo mejor no tiene los componentes emocionales que debemos tener. Entonces, lo que está es un menú de componentes que es muy difícil cocinar y que, como bien decía Marilena al principio, es un problema de colaboración, de miradas complementarias para poder tomar las mejores decisiones y hacerlo en el tiempo. Las decisiones del mes de abril son distintas a las del mes de junio y pensar que esto va a terminar y vamos a regresar a una normalidad y a lo que estábamos haciendo en febrero, me parece que ya no es una opción. Entonces, tenemos que tener el horizonte de tiempo. Muchas gracias. Para que nos quede grabado, va primero Maslow que Bloom. Y aquí haciendo énfasis en aquellas necesidades de autotrascendencia, de crecimiento, creo que es muy importante en este momento. Adriana, cuéntanos desde tu perspectiva la pregunta que hacemos. Estamos conectados, pero
¿qué otros aspectos hay que tener en cuenta? Sí, bueno, yo creo que Fernando tocó los que eran. El tema claramente de la innovación pedagógica es quizás uno de los fundamentales, incluso la OSD, y precisamente buscando hacer una curaduría de toda esa riqueza y alcances que tenemos hoy en línea, habla de 5 clústeres que son esenciales y que se deben tener en cuenta al momento de pensar en cómo estas tecnologías entran al escenario educativo y a los modelos pedagógicos. Ellos hablan principalmente de estos modelos blended, donde efectivamente no solamente hay una intermediación tecnológica, sino hay una capacidad de respuesta a la educación personal, a la educación que responde a la necesidad de cada ser humano, como incluso lo decía de manera acertada Marilén, pero también tenemos que encontrarnos con todo ese mundo de posibilidades tecnológicas y las dividen básicamente en precisamente buscando que los estudiantes y los mismos docentes se motiven y se enganchen a esas prácticas y a esos acontecimientos educativos, el pensamiento computacional que cada vez se vuelve también un elemento categórico dentro de la educación, no solamente en línea, sino la educación en general, porque este es un nuevo idioma con el que nuestro futuro debe conectarse si queremos continuar dentro de esta onda de la revolución industrial. El aprendizaje también experimental que cada vez se evidencia más a través de diferentes proyectos de innovaciones pedagógicas disruptivas. Uno ve el caso Minerva, uno ve el caso Singularity, uno ve Call 45 y encuentra allí digamos, un modelo pedagógico que se adapta principalmente a la realidad y a los contextos del estudiante. Y por supuesto también muy importante saber que el aprendizaje debe responder a la corporalidad y a las emociones del ser humano. Y esto también se hace más evidente en la educación en línea, en la medida en que no estamos tratando con máquinas, son seres humanos los que están de cara a la pantalla y por ende cuando experimentamos, cuando ponemos sobre la mesa un contenido, este tiene que cumplir con esa esencia y con ese concepto pedagógico. Tanto Fernando como Marilena hablaban de la importancia también de llegar a las regiones. Sabemos que en Colombia aún tenemos un uso muy limitado y esto pasa en la mayoría de países como el nuestro, como es el caso también incluso de México, donde las personas de bajos ingresos económicos y en la ruralidad les cuesta o nos cuesta llevarle los mismos contenidos a los que tienen acceso personas que viven en la ciudad o que tienen mejores posibilidades económicas, y en ese escenario entonces debemos ser lo suficientemente innovadores para efectivamente desarrollar aquellos proyectos que puedan llegarle a esas comunidades. Y esos proyectos tienen que tener ese mensaje pedagógico y tienen que a su vez estar dispuestos a dar una orientación clara al estudiante y también al docente. Es también un segundo punto que creo importante tener en cuenta actualmente y que lo comentó Fernando, es generar las competencias de exploración de aprendizaje en el mundo digital, y esto lo pienso principalmente para los jóvenes. Hoy hablamos mucho del nativo digital y caemos en el error de pensar que el nativo digital es esta generación que ya nace con el chip, que ya efectivamente tiene todo el mundo a sus pies y que pueden acceder de una manera intuitiva al escenario virtual, bajar los contenidos, explorarlos, producirlos, y eso es una equivocación. Efectivamente, nuestros niños, nuestros jóvenes tienen acceso a estas tecnologías porque hacen parte del quehacer y del día a día, pero a ellos también hay que enseñarles. Hay que enseñarles qué posición deben adoptar frente a la información que tienen. Estos son competencias informacionales, claramente, pero también a asumir criterios a las posturas que aparecen en los escenarios que cubre todo el mundo digital. Entonces, por ello es muy importante también
repito, acompañar ese contexto de la educación para que, ¿a quiénes? Antes la educación, y esto es una realidad, la educación era limitada y nosotros teníamos que adaptarnos a los modelos educativos que encontrábamos y a los que teníamos fácilmente acceso. Hoy en día eso ha cambiado, es la educación, es el sistema, el que se adapta a los contextos y a las realidades de las personas, de las comunidades y de la sociedad. Y eso es algo que definitivamente tenemos quienes de alguna forma tenemos interferencia en cambiar estos escenarios, que tenemos que tener claro para poder definir las políticas, las regulaciones y por supuesto acompañar los procesos educativos. Muchas gracias, Adriana. Tú reiteras pues varios aspectos, pero muy importante el tema de la educación personal. Hablas de una educación centrada desde las emociones, lo personal, ya lo han mencionado de alguna manera los otros panelistas. Y me parece muy interesante la postura que presentas también, un poco complementando lo que decía Fernando, que partimos de un supuesto de que nuestros jóvenes y nuestros niños tienen el chip, ese fue el término que usaste, ya y son nativos digitales, pero quizás el tema de la mediación supone más elementos. Desde ese punto de vista, doctora Marilén, ¿cómo ves tú el tema de la conectividad precisamente que tenemos frente al desafío de educar mediado por las TIC? Bueno, es que los aportes son importantísimos porque nos dan los diferentes escenarios, pero entonces, ¿cómo hacemos para educar a partir de la mediación por las TIC? Yo creo que hay 4 cambios fundamentales que debemos trabajar. Esos cambios fundamentales los voy a abarcar desde 4 miradas. Una mirada que son los cambios en formación en la forma de enseñar, aunque ahorita estábamos hablando que es cómo se aprende, pero es en la forma de enseñar. En las formas de enseñar, entonces voy a abordar cambios en la forma de enseñar, cambios en la forma de evaluar, me parece algo que es fundamental, cómo realizamos cambios en la forma de evaluar, cambios en la forma de medir los aprendizajes y cambios en la forma de interactuar. Entonces, al yo tener un proceso de enseñanza-aprendizaje mediados por TIC, tengo que generar estos cambios. En los procesos de enseñanza, que es lo que genera tanta preocupación hoy, tanto en la básica, en la media y en la superior, y en la calidad. O sea, ¿cómo vamos a garantizar la calidad de los procesos de formación mediados por TIC? Entonces hay que generar un panorama, un escenario, donde hagamos calidad entre lo técnico, lo pedagógico, los recursos y las herramientas educativas. Ya las tenemos. ¿Qué generamos? ¿Cómo generamos esos cambios en ese proceso? Entonces ahí va un punto. Otro punto que es importante en esos cambios de la forma de enseñar es, y siempre me verán haciendo énfasis porque hay una conferencia de hace como 5 años, hablábamos de cuando enseñábamos por radio y hablábamos que por la radio hacíamos libretos y si el libreto se hacía en la radio y en televisión. O sea, el contenido siempre va a ser cómo preparo y si no queremos hablar de contenido, de esos insumos que hoy están libres a través de esta mediación de TIC. Pero al mismo tiempo que preparo para enseñar, tengo que generar cambios en las formas de mediar el aprendizaje. O sea, esos instrumentos que tengo para la mediación de los aprendizajes. Entonces, ¿cómo formo? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué competencias requiere el profesor para poder tomar esas formas mediadas para el aprendizaje? Entonces, esos instrumentos que hoy tengo, simuladores, laboratorios, cómo utilizo pues cómo hago grupos de estudios de casos, paneles como el de este tipo, cómo puedo trascender, hacer foros con plenarias, pero tengo que saberlo usar. Ahí viene la famosa, la academia que hablamos de las famosas rúbricas. Entonces, cómo utilizo todo, cómo modelo los aprendizajes para llevarlos a través de las TIC. Y viene uno más. Entonces, si yo ya tengo listo cómo enseñar, cómo tengo los contenidos para el aprendizaje, y entonces viene toda la preocupación, ¿cómo evalúo? Cambios en la formación de evaluación.
porque no confiamos todavía y eso va a pasar mucho tiempo para llegar a esos niveles de confianza. Entonces, de la presencialidad nos preguntan a nosotros, ¿y ustedes cómo evalúan y cómo saben qué es la persona? Entonces, aquí vienen diferentes maneras de evaluar. ¿Cómo trascendemos en los modos de evaluar? ¿Cómo garantizamos que se dé el proceso que estamos planteando en esos cambios de forma de enseñanza y de aprendizaje? Entonces, hay otras múltiples maneras de evaluar, ¿sí? Entonces, mirando otros entornos, cómo pasamos de lo cuantitativo a lo cualitativo que implica otras competencias, tanto del profesor como del estudiante. Entonces, está la tecnología, pero ahora, ¿cómo hago yo para usar esa tecnología en lo que más me preocupa? Evaluar, ¿sí? Entonces, ahí tengo que mirar otros horizontes, otras finalidades de la educación y entender los entornos y cuáles son las competencias que quiero desarrollar. Asimismo, yo tengo que hacer un relacionamiento entre la innovación y el éxito en el uso de las tecnologías de la educación en este nuevo contexto educativo. ¿Y eso cómo lo logro? Frente a cambios de formas de interactuar. Entonces, ¿cómo interactuamos? ¿Cómo son? Al entender lo que yo les decía en la pregunta anterior, el contexto y las necesidades, genero cambios en la forma de interactuar. Entonces, tengo para mi concepto esta mediación de TIC, propongo 4 alternativas a mirar y es cambios en la formación, formas de enseñar, cambios en la forma de medir el aprendizaje y cambios en la forma de evaluar, como cambios en la forma de interactuar. Y si ustedes pueden ver, esto aplica para todos los niveles de aprendizaje. Están las tecnologías, están las plataformas de, como dice Fernando hoy, mejor dicho, hay unos desarrollos únicos al servicio de la educación. Ahora, ¿cómo los utilizo? Muchas gracias, doctora Marilén. Tú tocas un tema que han estado preguntando, estoy mirando acá, tenemos varias preguntas. Quiero hacer una última y pasar algunas de ellas que estoy tratando de agrupar, pero tú tocas un tema que nos han preguntado bastante acá, y es el tema de la evaluación, esta parte final. Más adelante podemos retomar el tema para que también los otros panelistas me den su visión, y les propongo una que tengo guardada y pensada desde hace rato, y es el papel de los profesores, porque ya ustedes lo han dicho, eso fue de un momento a otro, nos tocó aprender. Yo pongo el ejemplo de me resbalé por una montaña y empecé a rodar y ya lo que estoy, pues no hay forma de echar para atrás, sino caer de la mejor manera y dignamente, como diría alguien. Pero digamos, la pregunta es, en este campo que estamos trabajando actualmente de una educación altamente mediada por las tecnologías de la información y la comunicación con distanciamiento, ¿cuáles son esas habilidades y competencias que debe tener el profesor para abordar este reto? ¿Qué podemos decirle a los profesores? Mire, centrémonos en esto. Empecemos nuevamente por Adriana, por favor. Nelson, pues son varias, la verdad creo que les tocó el trabajo más duro, porque sin lugar a dudas hay habilidades que tienen los docentes y que desarrollan con el tiempo. Hay otra serie de competencias que tienen que ir adquiriendo, pero para este escenario el docente, el profesor, tiene que, en primer lugar, aprender a aprender. Entender que está en un proceso como orientador y que a su vez es un aprendiz permanente, que está a la par del estudiante. No es como ocurría antes, que el profesor era quien tenía la última palabra. Eso ya es un tema que efectivamente quedó atrás. El docente casi que se enfrenta a un mundo de conocimiento que es el acceso que tiene el estudiante a él. También, por supuesto, la planeación y organización es claro dentro de los modelos e-learning, que este es un punto fundamental para el docente, ya que debe tener claro los factores que generan el éxito en su materia, en su curso, que debe preparar e identificar y hacer curaduría de los materiales adecuados, obviamente, para su clase, y también tener fuentes de consulta que orienten al estudiante para que efectivamente puedan tener acceso a unos buenos recursos educativos. La creatividad y la innovación, sin lugar a dudas, debe estar
presente para lograr, recordemos que los docentes en estos escenarios son diseñadores, arquitectos de ambientes de aprendizaje y por ende tienen que no solamente tener el conocimiento, sino que también deben confluir diferentes escenarios para generar estilos de aprendizaje diversos dentro de ese mismo ambiente. La tolerancia es también un punto muy importante para el docente. Cada vez nos enfrentamos más a ambientes liberales, multiculturales, alumnos que son, lo hemos ya dicho anteriormente, nativos digitales y que tienen información de todo tipo. Y por supuesto ser un explorador de tecnologías. Cada vez más el docente tiene que dejar de pensar que esta tecnología no es para mí, que soy el troglodita de la tecnología, porque definitivamente tienen que tener no solamente acceso a ella, sino probar y estar probando diferentes herramientas que encuentran en su entorno. Voy a ampliar esta pregunta a cada uno de ustedes, digamos, gracias Adriana por el panorama que nos abres, pero tengo preguntas del auditorio que son precisas para algunas personas. Entonces estaba para Fernando, que tiene que ver con evaluación. Dice, en estos momentos, tú hablaste de educación, del tema de la frase, primero Maslow, después Bloom, y eso surgió una pregunta en el auditorio que es, ¿cómo potencializar la inteligencia emocional en un escenario como este? Sí, entonces otra vez. Sí, yo creo, y voy a construir un poco sobre lo que acaba de mencionar Adriana, que también me parece muy relevante, es lo primero que tenemos que hacer es dejar de dar clases a un estudiante promedio y dar clases a un estudiante mucho más conocido. Entonces, uno de los grandes beneficios que nos puede dar la tecnología es que podemos primero integrar datos para saber. Para integrar la